Muy buenos días, queridas y queridos estudiantes. La clase de hoy es la descolonización post Segunda Guerra Mundial. ¿Ok? Antes de comenzar con estos contenidos, quisiera y espero que todos se encuentren muy bien junto a sus familias, que no estén pasando tantas adversidades por el tema de la pandemia, que afecta tanto a nivel nacional como mundial. Y recuerden que nosotros, como comunidad educativa, estamos para apoyarnos en todo lo que sea necesario. ¿Ok? Están nuestros correos de todos los profesores. Si es que ustedes tienen dudas con alguna actividad, asignatura, o que si ellos necesitan algún consejo, estamos a vuestra disposición para ayudarlos en todo lo que sea necesario. Es un año muy complejo, muy distinto al resto, pero lo sabremos sacar adelante en conjunto, ¿ok? No lo olviden nunca. Dicho esto, comenzamos a ver las asignaturas, o sea, los contenidos del día de hoy. El objetivo de la clase es comprender el proceso de descolonización que se llevó a cabo en el mundo, posterior a la Segunda Guerra. ¿Ok? Primero que todo, para empezar, ¿qué es la descolonización? Tenemos dos definiciones de qué es descolonización. Primero, proceso de independencia política de una colonia o territorio en relación con la nación extranjera que lo dominaba. ¿Algún ejemplo? Uno muy cercano, Chile. Se descoloniza de la colonia española, expulsando a todos los españoles que se encontraban gobernando en el territorio. ¿Ok? Definición 2. La descolonización es el proceso mediante el cual una colonia consigue su independencia, lo mismo del caso de Chile. Se trata de un proceso opuesto al del colonialismo. Obviamente, colonizar es conquistar un territorio, descolonizar es sacar a los colonos, a los conquistadores de dicho territorio. El contexto mundial es muy simple si lo relacionamos con la Segunda Guerra Mundial. En el año 1945 se daba por finalizado el enfrentamiento bélico de la Segunda Guerra Mundial. El fin de esta guerra trajo consigo repercusiones globales de todos los ámbitos: políticos, sociales, económicos, culturales, tecnológicos, entre muchos otros. Y en algunas partes del mundo, precisamente en nuestros dos continentes, en África y Asia, se llevó a cabo un proceso de descolonización, ¿ok? El cual fue directamente vinculado a la guerra. ¿Por qué? Lo veremos a continuación. ¿Por qué se produce la descolonización? Principalmente por diversos factores. Primero, el fin de la hegemonía europea. ¿Ok? Esto quiere decir que países históricamente tradicionales como España, Inglaterra, Francia, Alemania, Italia, habían quedado muy devastados con la Segunda Guerra Mundial. ¿Ok? Entonces iban a perder su hegemonía que iba a tomarse por dos superpotencias, lo cual da el inicio a la Guerra Fría. ¿Cuáles eran estas dos superpotencias? Primero que todo, Estados Unidos se encuentra en América y segundo, Unión Soviética, que es un conglomerado de países que se encuentran en Europa. Pero la Unión Soviética, actualmente Rusia, no es lo mismo que los países de un orden histórico, ¿ok? Como lo fue Alemania, Italia, Francia, los que mencionamos anteriormente. Es decir, la hegemonía europea se pierde de estos países que históricamente habían estado en el poder. Y esto pasa a dos nuevos países, a Estados Unidos, como lo mencioné, y lo que da el inicio a la Guerra Fría. También los movimientos nacionalistas. Los países que eran gobernados por estas ciertas colonias no querían seguir gobernados por dichas colonias. ¿Por qué? Vamos a poner un ejemplo. Un país de Asia gobernado por una colonia británica. Las personas de ese país se mencionaban: ¿por qué nos gobiernan británicos que no saben de nuestra cultura, no saben de nuestra historia, no saben nuestra realidad? Nosotros queremos nuestra propia identidad. Nosotros queremos ser quienes nos gobernemos. Y con esto surgen los movimientos nacionalistas que impulsan a la descolonización. Y por último, la ONU y el apoyo internacional. Recordemos que con la ONU se redactan los derechos humanos y con esto se da un mayor énfasis a la virtud y la importancia de cada ser humano por el simple hecho de existir. ¿Ok? Además que el apoyo internacional y brindar un cierto apoyo, valga la redundancia, a todos los países que buscan la independencia. La descolonización a nivel mundial. Uno de los casos más emblemáticos es el de la India, ¿ok? El cual era gobernado por el Imperio Británico. La característica predominante fue que se realizó un proceso sin violencia, por medio del diálogo y conversaciones. Quien llevó a cabo todo esto fue Mahatma Gandhi, ¿ok? A quien vemos en esta lucha
de Gandhi y de la India en general fue de hace mucho tiempo. De hecho, comenzó a finales de la Primera Guerra Mundial, en 1918. ¿Ok? Él expandió la idea de una liberación pasiva, sin la violencia, a través del diálogo. ¿Ok? Y la mayor estrategia fue negarse a colaborar o cooperar con las autoridades británicas. De este modo, las autoridades se dieron sin un mayor respaldo y fueron debilitando las colonias británicas en la India y en otros países de Asia y África. En 1947, casi 30 años después de que Gandhi comenzó con sus movimientos, el Imperio Británico abandona la India. ¿Ok? Y de esto surgen dos naciones, por simple hecho de problemas religiosos. Por un lado queda la India, para todas las personas que practican o son hinduistas, y por otro lado nace Pakistán, para todos aquellos que son musulmanes. Y aquí en la imagen podemos ver en el lado amarillo, o sea, en el lado verde, disculpen, Pakistán occidental, Pakistán oriental y la India, este gran territorio anaranjado. Cabe recordar, disculpen, que hasta el día de hoy, tanto Pakistán como la India son países limítrofes que tienen bastantes problemas simplemente por su ideología cultural y religiosa. Otros países que lograron la descolonización y que son de África y de Asia. Primero que todo está Sri Lanka, Indonesia, Camboya, Vietnam, Laos, Pakistán, Birmania, entre muchos otros. Los países fueron surgiendo después de la Segunda Guerra Mundial. Y no es que antes no existieran, sino que simplemente fueron alcanzando su independencia. ¿Ok? Recordemos que esto es directamente vinculado a la pérdida de la hegemonía europea después de la Segunda Guerra Mundial. Tras esto se hace la conferencia de Bandung, ¿ok? Una reunión donde participaron varios países de África y Asia. Se desarrolló en Indonesia en 1955, en dicha ciudad, Bandung. Constituye un acuerdo en donde todas las personas condenan el colonialismo, es decir, ningún otro país de África o de Asia y del mundo debía ser colonizado. ¿Ok? A su vez, la conferencia buscaba ayudar a los países de menor desarrollo y una igualdad para todos los países del mundo. Esta conferencia buscaba que todos estos países que iban surgiendo tuvieran una estabilidad no solamente política, sino también económica, cultural y de derechos humanos. Participantes de esta conferencia. Podemos mencionar algunos que vemos acá. Principalmente el territorio africano y asiático. ¿Okay? Con el ejemplo claro de Turquía, es un país que se divide su territorio en Europa y Asia. ¿Okay? Hay otros países que ya eran independientes desde hace mucho tiempo, como China o Japón. Pero al ser países que estaban en el mismo zona geográfica, es decir, el mismo continente, quisieron participar de la dicha conferencia. Lamentablemente, no todo fue bueno para la descolonización de estos países. ¿Por qué? Tenemos algunas consecuencias que vamos a ver a continuación. Primero, los nuevos países comienzan a tener problemas económicos sociales, debido a que dependían mucho de las grandes potencias. Entonces, no tenían un desarrollo sustentable por sí, ¿ok? Hasta el día de hoy, muchos de estos países tienen una pobreza muy grande, muy descomunal, porque no han podido desarrollarse en una economía sustentable para ellos. Tenemos que pensar que algunos de estos países tienen menos de 100 años, ¿ok? Lo cual es súper poco para desarrollar una economía muy, muy potente, sobre todo si dependen de otras potencias. Dos, la poca planificación de estas economías, más el gran crecimiento demográfico, estanca el crecimiento económico y el desarrollo humano de estos países. Por ejemplo, la India, en proyección, se supone que en unos 20 o 30 años más debería tener mayor población incluso que China, ¿ok? Y siendo un país que se fue, digamos, independizando desde hace poco, porque fue una colonia británica en gran parte del siglo XX, siglo XIX también, no tiene, digamos, las políticas públicas necesarias para llevar a cabo un buen desarrollo del país. Y con el aumento demográfico, el gran crecimiento demográfico, es decir, el crecimiento de las personas, hacen que tengan falencias en el crecimiento económico y en el desarrollo humano. Punto 3. Inestabilidad política, la cual se ve reflejada en golpes de estados, guerras, dictaduras, corrupción, falta de justicia. ¿Ok? Lamentablemente en estos países hay muchas falencias en el ámbito judicial y político. Y eso hace que obviamente no haya una buena organización de dicha nación. Y esto obviamente repercute en toda la sociedad de los países. Y por último,
poca calidad de vida en los nuevos países independientes. Muchos sufren hasta el día de hoy de hambre, desnutrición, enfermedades, diabetismo, ineficiente cobertura en los áreas de la salud y la educación. Las dos áreas, la salud y la educación, son importantes que se desarrollen de una buena manera, ya que logran un mayor desarrollo de la comunidad y por ende un desarrollo de las personas y un desarrollo del país. ¿Okay? Estas falencias que iniciaron desde los países que se independizaron y que muchos se mantienen hasta el día de hoy, ¿okay? Siendo países de África y de una cierta zona de Asia, regiones de las más pobres del mundo, ¿okay? Algo lamentable y que se tiene que luchar para mejorar. En el corto plazo sería lo ideal. Y por último, tienen la actividad de cierre, en donde tienes que hacer lo siguiente. Imagina que eres gobernador o gobernadora de Chile y debes llevar a cabo nuevos cambios en los aspectos políticos, sociales, económicos, culturales. ¿Ok? Debes redactar un breve informe de un mínimo de 15 líneas o también puedes realizar una grabación de audio o preparar un video en el cual reflejes los aspectos que te gustaría cambiar o mejorar, ¿ok? ¿Cómo podríamos mejorar los aspectos políticos, los aspectos sociales, los aspectos económicos, los aspectos culturales, ¿ok? Para esto debes tener en cuenta que tus propuestas deben velar por los derechos humanos y que debe tener una buena relación con los países vecinos. Es decir, en tus propuestas no vas a decir que tenemos que tener guerra con los demás países, ¿ok? De hecho, todo lo contrario, ¿cómo podemos una buena relación para un buen comercio, disculpe, para un comercio, de buenas relaciones políticas, etcétera, ¿ok? Y también hablar por los derechos humanos. Tus propuestas no vayan por encima de los derechos humanos, que no sobrepasen o vulneren al ser humano propiamente tal, ¿ok? Como puedes hacer un informe, una grabación de audio, un video, lo que guste, ¿ok? Y si tienes cualquier duda, preguntas, qué sé yo, puedes escribir a los correos de los respectivos profesores, de la profesora Catalina Mercader o del profesor Nicolás Valencia, ¿ok? Con esto me despido. Si quedan dudas, por favor, mencionármelas, escribirnos a los correos para lo que necesiten. Bueno, que tengan una muy buena semana, que estén muy bien con sus familias y por favor, cuídense mucho. Nos estamos viendo.